Repasando lo visto en la clase anterior, definimos estructura como el conjunto de elementos resistentes convenientemente vinculados entre sí que accionan y reaccionan bajo la acción de las cargas. Su finalidad es recibir, resistir y transmitir estas cargas a tierra sin deformaciones incompatibles. Por lo tanto, iniciamos el curso conociendo y analizando las cargas o acciones sobre las estructuras. Podemos definir como carga a toda causa capaz de producir estados tensionales en una estructura o elemento estructural. O simplemente podemos decir que son las fuerzas que actúan sobre los elementos estructurales. Y para su análisis las vamos a clasificar según su origen, su estado inercial, su tiempo de aplicación, ubicación en el espacio o recta de acción. Cuando analizamos las cargas según su origen, vamos a ver que estas pueden ser gravitacionales, eólicas, sísmicas, cargas especiales o cargas por deformaciones, de las cuales iremos hablando en los pasos siguientes de la clase. Cuando las analizamos de acuerdo a su estado inercial, encontraremos cargas estáticas o dinámicas, y según su tiempo de aplicación, las cargas pueden ser permanentes, variables o accidentales. De acuerdo a su ubicación en el espacio, podrán ser concentradas o distribuidas, y de acuerdo a su recta de acción, podemos tener cargas verticales, horizontales u oblicuas. Estas acciones son, en realidad, hechos físicos que ocurren en nuestro planeta y se transforman en cargas cuando afectan de una u otra manera a las estructuras. Analicemos las cargas según su origen. La acción de la gravedad es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre todos los objetos y hace que los mismos tengan peso. Es la principal carga a tener en cuenta a la hora de diseñar una estructura. El peso de los elementos estructurales y constructivos constituyen el peso propio y lo llamamos carga muerta. Pero también son cargas gravitacionales los muebles, personas o equipamiento que denominamos sobrecarga o carga viva. Las cargas eólicas son las producidas por el viento. El viento es aire en movimiento generado por las diferencias de presión y temperatura en distintos puntos del globo. Se transforma en carga cuando encuentra una construcción que impide su libre desplazamiento. Tiene efectos de presión y succión. Las cargas sísmicas son originadas por el movimiento del suelo, que llamamos terremotos o sismos. Pueden ser de origen volcánico o de origen tectónico, que sería producidas por el movimiento de placas. La corteza terrestre está formada por placas apoyadas sobre el magma y están en continuo movimiento. Algunas se separan, otras se alejan, algunas chocan entre sí o se introducen debajo de otra. Este fenómeno se llama subducción. El sismo se produce en la profundidad de la corteza terrestre en un punto llamado foco, y su punto sobre la superficie lo denominamos epicentro. Este movimiento se transmite en forma de ondas. Estas ondas producen movimientos verticales y horizontales, siendo estos últimos, o sea, los horizontales, los que causan más daño o resultan más desfavorables para las construcciones. Es por eso que a la carga sísmica la consideramos fundamentalmente una carga horizontal. Dentro de las cargas especiales están las producidas por maquinarias o mecanismos, como los vibradores para el asentamiento del hormigón. Puede ser también el choque de un auto contra una columna,
que puede ser de fachada o en un estacionamiento, vibraciones por cercanía de autopistas, ferrocarril, subte u otras maquinarias, o el traslado y movimiento de maquinarias destinadas a la construcción durante la obra. Dentro de las cargas especiales tenemos las debidas a la presión de agua, que puede ser la subpresión que se da sobre el suelo de un edificio producido por la napa de agua, o la presión del agua contenida en los tanques, que ejerce una presión sobre el fondo o presión lateral. Y encontramos también las cargas debidas a la presión del terreno, que generalmente se dan en las excavaciones, ya sea para hacer la construcción de un edificio o sus fundaciones o túneles, o cuando el terreno tiene desniveles o pendientes y se hace necesario muros de contención. Por último, dentro de esta primera clasificación, tenemos las cargas por deformación, que son generadas por acciones internas a la estructura. Y contamos entre ellas las causas, que pueden ser térmicas, o por descenso de apoyos, o por variación de propiedades. Sabemos que las diferencias de temperatura provocan en los materiales dilataciones y contracciones. Por eso es necesario prever las juntas de dilatación en una construcción para evitar las cargas que originarían o que traerían inconvenientes o problemas. Todos los edificios deben transmitir sus cargas al suelo. Si el mismo tiene un comportamiento irregular y las fundaciones no han sido cuidadosamente estudiadas, pueden producirse asentamientos diferenciales que ocasionarán cargas adicionales a la estructura. Y también se da la variación de propiedades por transformaciones químicas o variación de las condiciones ambientales que se traducen en cargas, como la contracción del hormigón por fragüe o el trabajo de la madera por la variación del tenor de humedad. Analicemos estas mismas cargas que ya vimos de acuerdo ahora a su estado inercial o de movimiento. Veremos que encontramos cargas estáticas o cargas dinámicas. Decimos que son cargas estáticas aquellas que durante su tiempo de aplicación no cambian su estado de reposo o lo hacen muy lentamente en el tiempo. A modo de ejemplo, podemos distinguir entre las cargas estáticas el peso propio de la obra con todos los elementos constructivos o el público en una sala de espectáculos que se mantiene tranquilo. Y cuando las cargas varían rápidamente en el tiempo, las consideramos dinámicas y encontramos entre ellas las cargas móviles, cargas de impacto o con efecto de resonancia. Decimos que son cargas móviles aquellas en las cuales la dirección del desplazamiento es paralela al plano de aplicación de la misma y la dirección de aplicación de la carga es perpendicular a dicho plano. Podemos tomar como ejemplo el movimiento de un auto sobre la losa de una cochera. Y decimos que son cargas de impacto cuando la dirección de la carga coincide con la dirección del movimiento y esta a su vez es perpendicular al plano de aplicación de la misma. Y tomamos como ejemplo el público en un estadio de fútbol al saltar. Todas las construcciones se deforman bajo la acción de las cargas y al retirarse las mismas vuelven a su estado original, es decir, tienen un comportamiento elástico. El tiempo que tardan en deformarse y volver a su estado inicial se llama periodo fundamental. Cuando la acción de una carga dinámica coincide con el periodo fundamental de la construcción, se dice que entra en resonancia y las deformaciones van en aumento, aún con la misma intensidad de carga. Continuando con nuestro análisis, según su tiempo de aplicación, las cargas pueden ser permanentes, variables o accidentales. Decimos que son cargas permanentes aquellas que van a estar siempre o con pequeñas variaciones durante la vida útil de la construcción, como el peso propio de la estructura
o de los elementos constructivos, líquidos que van a estar continuamente presentes o variaciones térmicas. Decimos que son cargas variables aquellas que tienen elevada probabilidad de actuación, como las cargas por ocupación y uso, la carga del viento, de nieve, los empujes de suelo y agua o la lluvia. Y decimos que son cargas accidentales las que tienen pequeña probabilidad de actuación, pero con valor significativo, cuya intensidad puede ser muy importante, como los sismos, los tornados, las cargas de impacto o de movimiento de suelo, etc. Cuando hacemos el análisis de acuerdo a su ubicación en el espacio, vemos que pueden ser cargas concentradas o distribuidas. Es así que hablamos de cargas concentradas cuando las mismas actúan sobre una superficie muy pequeña. Y son cargas distribuidas cuando están repartidas sobre una línea o superficie. Si esta repartición es pareja, decimos que la distribución es uniforme. Y si varían su valor en distintos puntos de su extensión, hablamos de cargas no uniformemente distribuidas. Para representarlas, utilizamos un diagrama de cargas según un sistema de ejes cartesianos en el que sobre las ordenadas, el eje Y, se mide la cantidad de cargas en newton o kilos o toneladas, y sobre las abscisas, o sea el eje X, se mide la longitud de dicha carga en metros. En el caso de las cargas distribuidas, la unidad estará dada en newton o kilos por metro y la superficie del diagrama representa el valor total de la carga, que estará aplicada en el baricentro de la figura. Para finalizar, si las analizamos según su recta de acción, vemos que pueden ser verticales, horizontales u oblicuas y no necesita mayor explicación. Tenemos aquí el cuadro de relaciones entre las unidades de fuerza que se utilizan en la evaluación de la magnitud de las cargas. Muchas gracias.